Una función de distribución de probabilidad es alguna función que se puede usar para definir una distribución de probabilidad. Una probabilidad discreta función de distribución tiene dos características. Número 1, cada probabilidad está entre 0 y 1, inclusive, lo que significa las probabilidades incluyen 0 y 1. Y número 2, la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Como ejemplo, un psicólogo infantil está interesado en el número de veces el llanto de un bebé recién nacido. Despierta a su madre después de medianoche. Así que 50 madres al azar se les preguntó cuántas veces su recién nacido bebé está llorando, los despertó después de medianoche por semana. Se obtuvo la siguiente información. Primero dejamos que la variable aleatoria x sea igual al número de veces por semana el llanto de un bebé recién nacido se despierta su madre después de medianoche. Para este ejemplo, x es igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es un número de veces los bebés recién nacidos llorando despertaron a la madre después medianoche en una semana. Y p de x es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x toma el valor de la pequeña x, así que de nuevo, la variable aleatoria x toma los valores de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Se muestra aquí en la primera columna, mirando la tabla más de cerca. La probabilidad de que x es igual a 0, lo que significa que el llanto del bebé recién nacido, nunca despertó a la madre en la semana es igual a 2,50. La probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 11,50. La probabilidad de que x sea igual a 2 es igual a 23,50 y así sucesivamente. Esta es una probabilidad discreta función de distribución porque cada probabilidad está entre 0 y 1, incluyendo 0 y 1. Y debido a que la suma de probabilidades es igual a 1. Quiero mencionar a un par de cosas sobre la x mayúscula, la variable aleatoria y pequeña x. La variable aleatoria es capital X y toma los valores, pequeña x, así que la conexión entre los valores y los eventos es que x mayúscula es igual a x pequeña. Es el evento que la x mayúscula toma el valor de x pequeña. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Supongamos que Nancy tiene clases 3 veces a la semana. Ella asiste a clases 3 días a la semana, 80% de las veces, 2 días, 15% de las veces, 1 día, 4% del tiempo y 0 días, 1% del tiempo. Supongamos que una semana se selecciona aleatoriamente. Para la parte A, dejamos que el mayúscula X, la variable aleatoria, sea igual al número de días Nancy asiste a clase. Mayúscula X toma los valores de, así que asiste a la clase 3 días, 2 días, 1 día o 0 días. Y por lo tanto el capital X toma los valores de 0, 1, 2 y 3. Y luego la parte 100 suponga un día se elige aleatoriamente construir una tabla de distribución de probabilidad que se muestra aquí a la derecha. Entonces, los posibles valores de X son 0, 1, 2 y 3. El probablemente que x sea igual a 0 sería la probabilidad de que asiste a clase 0 días en la semana, que es 1% cuando normalmente expresaba la probabilidad como una fracción no decimal. Voy a seguir adelante y dar p de x o p de 0 como decimal, 1% es igual a 0.01. A continuación tenemos la probabilidad, que x es igual a 1, que debería ser la probabilidad de que asista a clase un día de la semana, que es del 4% o es decimal 0.04. A continuación tenemos la probabilidad x es igual a 2, que es una probabilidad de que asiste a la clase 2 días, que es 15% o como decimal 0,15. Y finalmente tenemos x es igual a 3. La probabilidad x es igual a 3 es la probable que asiste 3 días en la semana, que es 80% o es un decimal 0.8. Así que tomaron adiciones para una probabilidad discreta función de distribuciones. Todas las probabilidades están entre 0 y 1, incluyendo 0 y 1, que es cierto. Y también las probabilidades debe sumar a 1. Así que vayamos y revisemos la suma de estas probabilidades. Tenemos 0.01 más 0.04 más 0.15. Más 0.8, que es igual a 1. Así que esto confirma que esto representa una función discreta de distribución de probabilidad. El contenido de esta lección es de OpenStax, libro de texto de estadísticas de introducción, que se puede descargar gratis utilizando el enlace que se muestra aquí en la pantalla. Gracias por mirar.